Hola hermanos y amigos de la fe, muchas gracias por estar con nosotros, por prestarnos sus oídos para este mensaje. Como cada sábado les traemos reunión cumbre con Jesucristo. Todo sea para la gloria de nuestro Señor, porque grandes son sus obras y muy profundos son sus pensamientos. El amor hacia su creación es también perfecta, como es perfecta su palabra, la palabra que hoy Mechita nos está trayendo. Hoy tiene ella el privilegio de traernos el mensaje de la palabra, lo que el Señor ha puesto en su corazón para todos nosotros. Te escuchamos, Mechita, ¿qué es lo que el Señor ha puesto en tu corazón? Gracias, Chelita. Buenas noches, amigos. Gusto en saludarles. Reunión cumbre con ustedes, nuevamente, reunión cumbre con Jesucristo. Este sábado, como dice Chelita, me ha tocado el privilegio de dar la palabra de Dios. Como siempre, le paramos pidiendo al Señor, a Dios Padre, Espíritu Santo, danos la palabra. Queremos ayudar a la gente. Qué palabra es importante para ellos. Y puse en mi corazón acerca de la fe. La fe y el título que lleva la enseñanza es tener la fe de Dios. Pero para eso una pequeña introducción es la fe. La fe, ustedes saben que Dios es un Dios que se mueve por fe. Dice la palabra en el libro de Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú quieres agradar al Omnipotente, tienes que tener fe y confianza en Él. Sin fe no lo vas a agradar, no basta con que, Señor, te amo, no. Tú tienes que agradar, tienes que tener fe en tu vida. Entonces vamos a hablar hoy día acerca de Jesús enseñando a sus discípulos acerca de la fe. Jesús, él enseñó a sus discípulos de lo que era tener la fe de Dios realmente. Y para eso vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a ir a Marcos 11 12 al 14. El Evangelio de San Marcos, el Evangelio de San Marcos, capítulo 11 capítulo 11 hemos dicho versículos del 12 al 14. Versículo del 12 al 14. ¿Qué pasó? Dice el título, maldición de la higuera estéril. Maldición de la higuera estéril. Vamos a leer. Dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. ¿Quién tuvo hambre? Jesús. Jesús tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, un higo. Quería encontrar un higo para comer. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, ningún higo. Y Jesús en este momento, en esta que se me pasó la hoja con el aire que me he puesto aquí en el ventilador, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús le dijo a la higuera, se molestó Jesús porque él quería comer su higo. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Jesús la maldijo. Nadie se te va a secar, nadie va a comer nunca más fruto de ti. Le dijo Jesús, habló a la higuera, porque ustedes van a ver más adelante que Jesús también habló a la tempestad, habló a las circunstancias. Entonces nosotros tenemos que ser como Jesús. Entonces Jesús le habló a la higuera, le dijo, nunca, jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos que caminaban con Jesús, lo oyeron. Vamos a seguir leyendo y pasamos ahora al mismo capítulo, pero al versículo 20. La higuera maldecida se seca. La higuera maldecía, la higuera que Jesús maldijo, nunca jamás comerá nadie fruto de ti. Entonces vamos a leer versículo 20, comenzamos. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. La higuera que la había maldecido, se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Pero los originales, la traducción de los originales dice, tened la fe de Dios. Jesús les estaba enseñando ahí, tener la fe de Dios. Y comenzó a decir en el siguiente versículo, dice, porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, que dijere, hablare a este monte, él habló, ¿a quién le habló Jesús? A la higuera, que hablare a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, requisito, no dudar en su corazón, sino creyere
que será hecho lo que está diciendo, creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho, lo que digas te será hecho. Entonces Jesús acá estaba enseñando a sus discípulos tener la fe de Dios. Dios es un Dios de fe, creó el universo con su palabra. No existía la luz y él dijo, hágase la luz. La llamó a existencia con su palabra, con su boca. Hágase la luz, hágase el sol, hágase las estrellas, la tierra de plantas, el mar de peces. O sea, todo Dios lo creó con su boca, con sus palabras. Y Jesús acá nos está enseñando que nosotros tenemos que tener la fe de Dios. Tenemos que comenzar a hablar, tener fe en nuestras palabras sin dudar, sin dudar, sin dudar, porque también la fe funciona para lo bueno, pero también funciona para lo malo. ¿Qué tal? Tú puedes actuar en fe para lo bueno, pero ¿qué tal si tú actúas para lo malo? También funciona, amigos. Funciona para lo malo. Entonces, qué delicado, qué poder nos ha dado Dios en la boca. Qué poder tan delicado nos ha dado Dios con la palabra. Jesús es el máximo ejemplo que tenemos nosotros. Entonces Jesús maldijo a la higuera y nos está enseñando, vamos a leer nuevamente el versículo 20 porque esta es la clave de toda la enseñanza. El versículo 20 que dice, porque de cierto os digo, de cierto, de verdad, porque de cierto os digo, que cualquiera, él no hace distinción acá, que un niño, que un joven, que un adulto, un viejo, una mujer, un varón. Él dice cualquiera, cualquiera que dijere a este monte, dijere la circunstancia, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Les voy a contar una experiencia que yo tuve. Esta palabra, yo estudié hace años en un instituto bíblico la palabra de Dios, y cuando me enseñaron esta palabra, yo la aprendí y la capté. Dije, qué importante lo que tú dices. Tú no puedes, si no tienes nada bueno que decir, mejor cierra esta boca, porque es importante lo que tú digas. Y sobre todo si lo dices creyendo, se va a hacer. Cuando a mí me enseñaron eso, yo recuerdo que comencé a practicarlo. Uno subía a un micro, me senté, y delante de mí había una pareja que peleaba, pum, pum, iba a hacer un box. Mira, como me habían enseñado a mí el poder de las palabras, ¿qué hice yo? Comencé a mirar a la ventana y comencé a decir, gracias Dios, aquí en este carro hay mucha paz. Te adoro y te alabo. Gracias por la paz que acá existe, Padre. Gracias, querido Padre, gracias. Amigos, se lo digo delante de Dios. Las personas dejaron de pelear, se tranquilizaron, más adelante bajaron. Yo comencé a experimentar el poder de lo que uno decía creyendo. Y después yo me acuerdo mucho que en mi casa, antes, cuando nosotros comenzamos, yo tengo ya muchos años de creyente, pero cuando comenzamos, en mi casa también habían peleas, y habían peleas porque mis hermanos eran bien bandidos, tenía hombres y tenía mujeres, o sea que éramos peleones. Mira, pero yo comencé a aprender la palabra y mi vida cambió. Entonces, cuando yo llegaba a mi casa, igual, comencé a practicar los mismos principios. Comencé a practicar para que no hubiera peleas, comencé a declarar, gracias, Padre, porque mi hogar es bien bonito. En mi hogar no hay peleas, hay mucha felicidad, nos queremos mucho, Padre, gracias. Reina la armonía acá. Oye, amigos, esos bandidos que yo tengo, hermanos que eran de carácter muy fuerte, peleaban estos bandidos porque eran hombres. Hoy comenzó a cambiar el ambiente, comenzó a cambiar todo. Entonces, yo, desde que yo comencé a aprender esa palabra y que yo la puse en mi corazón que enseñara esto hoy día, es importantísimo el poder de las palabras. Y recordemos que la palabra nos dice Dios, sed imitadores de Dios como hijos amados. Dios quiere que le imitemos. Y Dios creó el universo entero y Jesús cuando anduvo en la tierra, ustedes recuerdan cuando Jesús andaba en la barca y andaba la tempestad, las olas querían tumbar la barca y lo despertaron, Señor Jesús, perecemos, levántate, despierta, ayúdanos la tempestad. Jesús se reincorporaba, hombres de poca fe. Calma, secas, cesa la tempestad, cesa el mar, tranquilo. Y todo se normalizaba. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué estaba enseñándonos? La fe, el poder de las palabras. Jesús con su boca, él comenzó a hablar, habló de la tempestad,
habló a las plantas, habló a las circunstancias. Al comienzo en el Génesis, Dios creó el universo entero con sus palabras. El universo. Todo lo creó Dios con sus palabras. No había nada. La Biblia, si ustedes leen Génesis, léanlo. No había nada ahí. Todo estaba desordenado. Y Dios fue creando todo, todo, todo ordenándolo. Entonces, aprendamos esto y vamos a continuar con la enseñanza. Muy bien. Entonces, vamos a ver Romanos 4:17. Romanos 4:17. Aquí vemos al gran hombre de fe, el padre de la fe que es Abraham. Abraham es nuestro padre de la fe, la Biblia lo dice así, porque él creyó en esperanza contra esperanza. Vamos a leer ahorita. Romanos 4:17 es el padre de la fe, ¿no? Romanos 4:17. Bien. Para contarles la historia para los que no saben, Abraham era un hombre que creyó en Dios y cuando él ya tenía, Dios desde los 75 le habló Dios a él, pero cuando ya tenía 100 años, ya Dios declaró que él iba a tener un hijo al año siguiente. Abraham tenía 100 años. ¿Cuántos años tenía Abraham? 100 años. Y su mujer, 10 menos, 90. Era estéril, pero ya era 90, ya estaba, ya no había ni manera de que diera hijos, porque ya, ¿qué mujer tiene si ya cuando se va la regla ya no existe manera de que tengas hijos? Tenía 90 menos, 10 menos que él. Y sin embargo, Dios le dijo, vas a tener un hijo. Y Sara se entró a su tienda y se rió. Yo vieja, así anciana, uy, ¿cómo voy a tener un hijo? Y Dios le habló a Abraham, tu mujer se ha reído, porque Dios lo sabe todo. Tu mujer se ha reído, pero va a tener un hijo, van a tener. Y salió encinta y dio a luz a Isaac. Vamos a leer en Romanos 4:17 parte de esta historia de Abraham. Y como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios. ¿A quién creyó? Abraham le creyó a Dios. La Sara se rió, pero quien le creyó fue Abraham. Abraham sí le creyó. Él dijo, Dios es todopoderoso para hacerlo. Me está diciendo que voy a tener un hijo. Lo voy a tener. Pero ¿cómo será esto? Pero él ha dicho, él es Dios. Yo le creo. Pero soy viejo, mi esposa ya es vieja. Pero si Dios está diciendo que va a tener un hijo, Abraham creyó, dice la palabra, que en esperanza contra esperanza, le creyó a la palabra de Dios. Le creyó a la palabra de Dios. Dios le había dado una palabra que iba a tener un hijo y lo iba a tener. Y Dios no es, no. A Sara a los 90 años salió encinta y tuvo su hijo Isaac, que es el de donde venimos todos. Entonces vamos a leer 4:17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Llama, habla. Dios llama las cosas que no son, que no existen, como si fuesen. Hágase la luz. ¿Existía? No, pero Dios la llamó hablando, la llamó a existencia. Hágase el sol, y se hizo. ¿Qué hizo Dios? Habló, el poder de las palabras. Seguimos leyendo. Él creyó, Abraham, anciano, 100 años, él creyó en esperanza contra esperanza. Era imposible de creer eso. ¿O ustedes se atreven a creer de 100 años que Dios le diga, vas a tener un hijo y lo cree? Qué tranca, ¿no? Qué tranca. Solamente que si tienes una comunión viva con Dios, le crees, te mantienes y lo haces, ¿no? Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. O sea, Dios le dijo a él, a través de ese niño, yo te voy a dar una descendencia y esa tierra se va a llenar de gente de fe como tú. Todo el mundo va a venir de ti, los que creen, la descendencia, ¿verdad? Nosotros los creyentes, nosotros creemos en Dios. Creemos en la palabra de Dios. Entonces nosotros venimos de quién? De nuestro padre Abraham, de él, que tuvo su hijo a los 100 años y que a través de él Dios lo usó para tener la descendencia. Y dice la palabra en el versículo 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años.
o a la esterilidad de la matriz de Sara. Imposible, es algo imposible. Tampoco dudó por incredulidad, versículo 20, de la promesa de Dios. No dudó, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Cuando veía lo difícil, decía, gloria a Dios, yo creo, Padre. Creo que lo que tú me has dicho se va a cumplir. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a ese escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, los descendientes de Abraham, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Nosotros también somos los descendientes de Abraham. Nosotros creemos que Jesús murió por nosotros, llevó nuestros pecados en la cruz y el Padre lo levantó al tercer día y lo sentó ahora, está sentado con el Padre a la diestra de él. Entonces, amigos, ¿qué es lo que estamos viendo? Ahora vemos que venimos de la fe de Abraham. Este hombre que a los 100 años tuvo su hijo y que su mujer a los 90 tuvo su hijo. Es algo, estos son los padres de la fe. Y de ellos venimos nosotros, seguimos avanzando. Hebreos 11:1. Hebreos 11:1. Hebreos 11:1. Acá nos da la definición de la fe. Míralo cómo dice, ¿qué es la fe? Dice, ¿qué es la fe? Pregunta, ¿qué es la fe? Responde la Biblia. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es la seguridad de que te va a venir lo que tú has orado, la seguridad de que va a venir lo que tú has dicho, la seguridad, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que es. Estás seguro, a pesar de que no lo ves, estás seguro que eso es porque crees en la palabra de Dios y la palabra de Dios se cumple, se cumple. Entonces, dice en el versículo 2, porque por ella alcanzar un buen testimonio de los antiguos. 3, para poder afirmar, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Dios creó todo con su palabra. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y acá ya después vienen los testimonios de los grandes hombres de fe. Abel, viene Enoc y todos los demás que acá, si ustedes tienen tiempo, que van a tenerlo, lean esto, Hebreos 11, y lean todo el capítulo 11. Es maravilloso, todos los grandes hombres de fe que siguen a Abraham, que es el padre de la fe. Seguimos leyendo. Vamos a ir a Romanos 10:17. Romanos 10:17. Vamos a Romanos 10:17. Acá. Entonces muchos dirán, ya, la fe, la certeza, es la seguridad de lo que yo creo y me va a venir. Tengo la seguridad, he orado y confío en Dios. Muy bien. Entonces tú te preguntarás ahora, quiero tener fe. Quiero tener fe. Por favor, quiero ser una mujer grande de fe. ¿Cómo hago? La respuesta está aquí. Cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón y lo aceptamos como Señor y Salvador de nuestras vidas, en ese momento Dios nos da una medida de fe. A todos por igual. Acá no es que a uno le da más y a otro le da menos. No, no, no. Dios es un Dios equitativo. A todo el mundo le da la misma medida de fe, pero depende de ti si la haces crecer. Depende de ti, ya es como un músculo que se va a desarrollar. Depende de ti que crees que cómo la hago crecer. Tú vas a decir, yo quiero crecer. Vamos a leer el versículo Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo voy a tener fe? Oyendo la palabra de Dios. Oyendo y oyendo. Una manera de leer, de que tú oigas la palabra es coge tu Biblia y que ahorita vas a continuar, versículo que tú vas a escoger, porque aquí te voy a enseñar cómo vas a coger los versículos. Coges un versículo y vas a leerlo en voz alta para que tú lo oigas. Vas a hablarlo y va a entrar en el oído y eso va a hacer crecer tu fe en ese versículo. Porque vamos a continuar ahorita, pero vamos a ver.
Seguimos. Entonces, ustedes van a decir, ya, Mercedes, necesito fe porque estoy con una enfermedad incurable. Mercedes, necesito fe porque necesito plata. Mercedes, necesito fe por mi hijo. Mercedes, necesito fe por esto. Entonces, ¿qué es lo primero que vas a hacer para tú comenzar a ejercer la fe? Es buscar en la Biblia el versículo en el que Dios te promete eso. Busca un versículo en el que Dios te está prometiendo eso que tú quieres. Por ejemplo, vamos a ver ahorita un ejemplo. Vamos a ver, por ejemplo, ahorita Isaías, digamos que es salud. Estoy enferma, estoy mal, estoy esto. Vamos a ir a Isaías 53, 4, 5. Isaías 53, 4, 5. Ya. Este gran profeta de Dios, Isaías 53, 4, 5, él habla esta verdad de Dios. Esta es la palabra de Dios, la Biblia. Entonces tú, esta te la tienes que apropiar. Entonces, en Isaías 53, dice, ¿qué dice Dios? Dice la palabra. Ciertamente, dice Isaías, llevó él. ¿Quién llevó él? Jesús. Llevó Jesús nuestras enfermedades. ¿Dónde? En la cruz. Llevó Jesús nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, Jesús, herido fue por nuestras rebeliones, molido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él en la cruz, y por su llaga fuimos curados. ¿Qué está diciendo la palabra, hermano? Está diciendo la palabra que Jesús llevó tus enfermedades. Y tú vas a decirme, yo estoy enfermo, acá estoy con esto y estoy con lo otro, mira, tengo esta enfermedad. Sí, el cuerpo te dice eso, el cuerpo te dice las circunstancias y yo inclusive te digo, tienes que ir al doctor y anda, haz tu examen, perfecto. Pero tú vas a tener que creerle a esta palabra, vas a tener que creerle a esta palabra, vas a tener que creerle el creer fe. Entonces tú vas a tener que creer a este versículo. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades. Entonces tú vas a tener que todos los días, y si es posible mañana, tarde y noche, vas a tener que estos dos versículos, vas a tener que leerlos en voz alta. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió. ¡Ay! Y tú vas a llegar a tener tal revelación. ¡Ay! Jesús llevó mis enfermedades. Mira, amigo, cuando tú menos piensas, esto va a ser revelado a ti. Y cuando esto sea revelado a ti, fuera enfermedad, fuera síntoma, fuera todo, se va de ti, se va de ti. ¿Por qué? Porque tú ya se te ha sido revelado y la palabra te curó, la palabra te sanó, la palabra. Entonces, esa es la manera como tú obtienes la fe de Dios, creyendo a esta palabra. Y así como hemos hablado ahorita de un versículo de sanidad, para que tú te apropies de este versículo, puede ser también buscar un versículo de finanzas. Jesús se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos en su pobreza. Pues el versículo que tú necesites, cógelo, medítalo día y noche, dale a la palabra. Al comienzo vas a dudar, al comienzo vas a decir, no, yo estoy enferma, acá están todos los síntomas acá encima. No, es así. Pero tú, esta fe no va a ser instantánea, sino que tú tienes que estar leyendo la palabra, hablándola, leyendo, y vas a ver cómo se va a hacer realidad esta palabra en tu vida. Se va a hacer realidad esta palabra porque esta es la palabra de Dios, del Creador, de Dios. Entonces tú vas a tener que creerle a esta palabra. Muy bien, vamos acá a leer esto, terminamos con esto. Ya esto de lo mismo, honra a Jehová, y aparte ya, yo creo que ya con esto mejor, ya, estos son otros versículos para entrar ya a tratar otros problemas que puede haber, pero yo creo que con el ejemplo de la sanidad ya podemos entender, por favor, otro versículo. Ahora, en una Biblia, ustedes han visto que hay algunos que dicen, mira, estás solo, ¿no? O estás enfermo y te dan algunos versículos, coge algunos versículos de eso y apropiate. Gracias, Señor.
Señor, tú has hecho esto por mí, gracias. Y me apropio y vas apropiándote de los versículos. Cuando tú te apropias de todos estos y los haces tuyos, es la liberación, es la sanidad, es todo para ti. Se va a manifestar la obra de Dios, la obra de Cristo en tu vida. Ok, amigos, yo creo que es, ese es un tema muy bonito, y realmente vuelvan a escuchar. Esto no es vuélvanlo a seguir y a repetir y van a entenderlo. Y es sencillo. Jesús lo hizo, lo enseñó a sus discípulos y ahora Dios está tocando para que también lo aprendamos nosotros, porque Él es un Dios de fe. Él no se mueve por sentimientos, no se mueve por circunstancias, no se mueve porque tú te falta hambre, no, Él se mueve por fe. Muy bien, ahora vamos a todos juntos, ustedes saben, vamos a hablar del tema tan importante de la salvación. Sin Jesús no hay cielo. Sin Jesús no hay cielo. ¿Y qué es lo importante para ir al cielo? A Jesús que murió en la cruz. Hay que invitarlo a nuestro corazón, pedirle perdón por nuestros pecados y decirle y lo confesarlo que Él es el Señor de nuestras vidas, que Él trabaja en nosotros y Él lo va a hacer porque para eso murió el Hijo de Dios en la cruz, de la manera tan sufrida como Él la pasó. Ok, amigos, entonces vamos a orar todos juntos, creyentes y no creyentes, todos. Vamos a hacer esta oración juntos en la que nos va a ayudar, amigos, muchísimo. Bien, confesamos, hablamos todos juntos. Padre eterno, en el Padre nombre de eterno, Jesús, te en el adoro nombre de y te alabo, Cristo, Padre. Te adoro y te alabo. Padre, en este momento yo declaro con mi boca que Jesucristo es tu Hijo, que tú lo enviaste del cielo a la tierra a morir por nosotros en la cruz y Señor, y después resucitó y está sentado ahora a tu diestra, Padre. Tú lo levantaste de los muertos. Señor, Jesucristo, en este momento te pido perdona mis pecados. Perdona, tú sabes todo lo que yo he pecado, todo lo que he hecho. Tú lo sabes, bueno y malo, tú lo sabes. Perdona mis pecados, le falté a mis padres, he robado, he matado, he hecho lo malo. Perdóname, Jesús. Me vuelvo a ti, quiero salvarme, quiero ir al cielo. Señor, yo no quiero ir al infierno, tú has muerto en la cruz para que yo vaya al cielo. Perdona mis pecados, límpiame, Jesús, con tu sangre preciosa, con tu sangre poderosa, límpiame, Jesús, límpiame. Gracias, Jesús. Declaro con mi boca que tú, Jesús, eres mi Señor, mi Salvador, mi Redentor, mi Sanador. Jesús, gracias. Te invito a mi corazón, te invito a mi vida. Quédate conmigo para siempre. Gracias, Jesús. Te adoro y te alabo. Quiero conocerte cada día más, Jesús. Y también te pido por mi familia, por mis seres queridos, para que también, Jesús, ellos se salven, ellos te conozcan, ellos también se vuelvan a ti. Amado Jesús, gracias. Gracias por amarnos. Gracias, amado Padre, por enviar a tu Hijo Jesús para salvación del hombre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Bien, amigos, realmente que hasta aquí terminó mi participación. Ahora vamos a escuchar los comentarios de mis hermanas y amigas en Cristo Jesús. Yo sé que esto complementa mucho lo que ya le van a decir a ustedes. Mi querida Iris, por favor, adelante. Irisita, gracias. Gracias, Mechita. Excelente mensaje, amigos. Vale. Ya sabemos que la fe es confianza, es creer, es obedecer, es seguridad. Entonces, ¿quién de ustedes van a decir, yo no quiero tener esa seguridad, esa confianza? Creo que ninguno, ¿no? Todos queremos, porque dijo Meche muy bien que la palabra lo dice, que todos tenemos algo de fe ya en nosotros. Tenemos la fe en nosotros. Tan solo falta que tú la desates, la desees, la busques y la puedes buscar en la palabra de Dios, en la Biblia. Porque el justo vivirá por fe. El justo va a vivir por fe. Y a mí me emociona mucho que dice que tenemos que guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús.
Jesús estaba lleno, lleno su corazón, su vida de fe, porque uno no da lo que no tiene. Él daba la fe y hacía y se asombraba cuando veía a un hombre, una mujer de fe. Él mismo se asombraba, decía, nunca he visto una fe tan grande. Entonces la fe es la que agrada a Dios. Y cuando oremos, vamos a orar con fe, creyendo que lo que estás pidiéndole al Señor, eso te va a venir. Eso va a ser el Señor por ti. Qué grande, ¿no? Es tremendo. Eso me gusta mucho. O sea, cuando estemos orando, tú créelo, aquí y aquí. El Señor me va a responder, porque Él en su palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Entonces clamamos con fe. Lo que le estoy pidiendo a Dios en el nombre de Jesús me va a venir, lo va a hacer, porque el Señor me ama y su palabra lo dice. Es una promesa para todos, para todos. Bueno, amigos, ahora ya los dejo con mi amiga y hermana Chelita para su comentario y para despedirnos. Hasta la próxima. Gracias, Iri, gracias, Mechita, en verdad, linda palabra, ¿no? Y como empezó Mechita, muy importante de recordarlo siempre, que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no? Entonces, si queremos agradar a Dios, tenemos que tener fe en Él y no fe en cualquier otra cosa que hay muchas personas que dicen, yo tengo fe en este medicamento, yo tengo fe en tal persona, yo tengo fe en todo lo creado. Nada de lo creado podemos tener fe, solamente nuestra fe tiene que estar en Dios, ¿no? Porque muchos, como les digo, tengo fe en medicamentos, tengo fe aún hasta en los brujos. Hay personas que tienen fe en los brujos, en lo que los brujos le dicen, pero no es una fe sana, no es una fe verdadera, no es una fe salvadora, porque también sabemos que hay una fe salvadora que se recibe también por fe, pero el Señor la da por gracia. Entonces tenemos que activar. Y a ti que has hecho la oración de entrega a tu corazón, te aconsejo que empieces a activar tu fe, pero recuérdalo, fe en Dios. Y todos sabemos que empezamos de a poquito, pero podemos hacer cosas muy grandes, porque el Señor siempre nos lleva de menos a más, ¿no? Entonces yo te animo a que hagas todo lo imposible o posible para que tu fe crezca, porque es maravilloso tener fe, porque todas las cosas se reciben por fe. Acuérdate de eso, todas las cosas que vienen de Dios se reciben por fe. Y si quieres tener una vida victoriosa, tienes que tener fe, pero fe en Dios, te lo repito nuevamente. No tengas fe en ninguna otra cosa. Ten fe solo en Dios. Qué lindo tiempo con ustedes. Gracias por recibirnos en sus casas, en los lugares donde se encuentran. No se olviden de que hay mucha enseñanza en nuestro canal por YouTube y también por Facebook. Nos van a encontrar siempre como Reunión Cumbre con Jesucristo. Y en Instagram también nos van a encontrar como Comunión con Jesucristo. Cumbre, perdón, Cumbre con Jesucristo, porque ahí no se podía hacer el nombre porque era muy largo, así que tuvimos que achicarlo en Cumbre con Jesucristo. Pero igual nos encuentran en cada uno de esos lo que le he nombrado, ¿no? Ha sido un placer para nosotros estar con ustedes y transmitirle lo que el Señor pone siempre en nuestros corazones, que es para la gloria de Él y para bien nuestro. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro delante de ustedes, tenga de nosotros misericordia y ponga en nosotros mucha paz. La paz del Señor que esté con cada uno de ustedes. Chao.